¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. 10:27 dice de esta manera: Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y la otra es 2 de Corintios 10:4. Si no la tiene, pues puede escucharla. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Dele gloria a Dios, hermanos, ocupe su lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, orando a Dios, pues me ha parecido, hermanos, compartir con ustedes, me ha parecido bien compartir esta parte de la Escritura que habla sobre el yugo. Y estaba mirando una ilustración de lo que es un yugo, y casi la mayoría tenemos idea de lo que esto es, ¿verdad? El yugo es esa parte de madera que une a los dos animales para jalar la yunta. Esa madera tiene como dos entradas para el cuello del animal, y entonces se unen los dos y jalan, hermanos, la carga o el arado. Y entonces, hermanos, ese yugo para nosotros en este tiempo representa una serie de situaciones, de cargas, de trabajos que el cristiano lleva, y que muchas de esas cosas son perjudiciales para su vida espiritual. Amén. Y el texto que acabamos de leer en Isaías, estaba leyendo cómo Siria tenía sobre Israel, hermanos, un dominio, y los sometía a cargas, los sometía a trabajos, los sometía a una esclavitud, y que Dios mismo había permitido que Siria tuviera de esa manera al pueblo, para que el pueblo reconociera que es Dios a quien se debe servir. Y Dios le dice a Siria: yo te tomé como instrumento de mi mano para que hicieras este trabajo, pero va a llegar el tiempo, el día en que este yugo se va a terminar, como acabamos de leer. Acontecerá que en aquel tiempo que su pesada o que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esto, hermanos, es como un tipo de palabra profética para el pueblo de Israel, pero también es un tipo de palabra profética para la iglesia de hoy. Así que le invito a que usted ponga todo el cuidado, toda la atención de algunas cosas que vamos a decir, porque el Señor, hermanos, tiene propósitos, tiene proyectos a largo plazo, algunos son a corto plazo, pero todo lo que aconteció a Israel, hermanos, tenemos que usarlo como una enseñanza para nosotros, para este tiempo. Amén. ¿Dicen amén? Amén. Y me refiero, hermanos, a que hay una parte de Dios para nosotros que invalida los yugos. Es como un remedio que sirve para muchas cosas.
Es una manera de vivir, hermanos, que te defiende, que te protege, que te hace casi invencible sobre todo problema, sobre toda necesidad, sobre toda situación, tanto espiritual, mental y física. Y nos referimos, hermanos, a la unción. ¿Sí sabe usted qué es unción de Dios? ¿Tiene idea de lo que es unción de Dios? Yo creo que sí. Pero creemos, hermanos, que la unción de Dios es cuando Dios te toma y te unge con su presencia, te unge con su palabra. Hace que tú seas una persona que tiene poder y autoridad de parte de Dios sobre tu vida, porque tú andas sirviéndole a Él. Y como dice Pablo en la 2 de Corintios, que Dios nos ha dado armas poderosas en Dios para destruir fortalezas. Es decir, hermanos, esto es algo maravilloso, es algo muy grande de creer y de practicar. Que siendo nosotros personas humanas, insignificantes en la tierra, Dios le ha placido ungirte y darte poder y darte autoridad. Amén. Qué privilegio, hermano, qué cosas tan grandes se pueden recibir, y muchos lo han recibido de parte de Dios. Con la unción de Dios, hermanos, las cosas para servirle a Dios no se hacen difíciles. Amén. Cuando hay presencia de Dios en ti, conocimiento de su palabra, Espíritu de Dios sobre tu vida, estas cosas de la iglesia, estas cosas de la vida, de la familia, no se te hacen difícil, porque el poder de Dios te cubre, te da ánimo, te da aliento, te da fortaleza. Y no se te hace difícil porque Dios te ayuda. Por eso es que cuando hay unción de Dios, el yugo se pudre, es decir, el problema se va terminando. Lo que te está hostigando, el estrés, el nerviosismo, la impaciencia, los hábitos que a veces esclavizan a la persona, con la unción se van deteriorando. Por eso yo le invito en este día, hermanos, a que tomen muy en cuenta que es muy importante buscar siempre la unción de Dios, para que los problemas de la vida no te sujeten, no te venzan. Todos hemos conocido gente cuando se aparta de Dios no tiene fuerza, ni para sí mismo, ni para muchas cosas de Dios. No hay fuerza, no hay ánimo, porque no hay unción de Dios. No hay presencia de Dios, no hay conocimiento de Dios. La unción encierra varias cosas en el cristiano. Empezando que tiene que practicar la oración, porque la oración te acerca a Dios. La lectura de la palabra. Practicar, hermanos, una vida de rectitud delante de Dios es algo difícil, pero se puede estar realizando. Y cuando tú tienes la intención de servir a Dios con estas características, viene unción de Dios sobre tu vida. Dios empieza a derramar aceite de su unción sobre tu persona, sobre lo que haces, sobre lo que piensas, sobre lo que sueñas, sobre lo que hablas. Dios empieza a derramar unción para que se pudra todo lo malo que nos quiere esclavizar. Por eso cuando yo leo este pasaje me llama mucho la atención, porque creo que es como una medicina
que nos sirve para muchas cosas y que las podamos vencer. Con el simple hecho de que una persona ande ungida, tiene una victoria asegurada porque Dios va a luchar por ti. Y todo aquello que te va tratando de dominar, en vez de engrosarse, en vez de fortalecerse, se va disminuyendo, se va pudriendo y luego, hermanos, se termina. Porque la unción te da fuerza, te da poder. ¿Usted quiere unción de Dios? Amén. Usted tiene que buscar unción de Dios para vencer esta vida, para vencer los problemas, situaciones. Por eso es que, hermanos, bueno, la Biblia habla de diferentes yugos. Hay el yugo de servidumbre. Cuando el mundo pone un yugo en una persona, le hace que le sirva al mundo. Es un yugo que los sujeta, que los somete y que no puede hacer lo bueno porque el yugo es de servidumbre, es de esclavitud. El yugo de esclavitud es cuando alguien puede tener hábitos feos, hábitos malos. El yugo te esclaviza muchas veces en la comida, te esclaviza en diferentes pecados, en diferentes pensamientos, en diferentes situaciones. Hay una opresión. Esa opresión siempre está ahí haciendo fuerza a la persona para que no se avive, para que no se levante, para que no se restaure. La palabra opresión quiere decir que te aprieta. ¿Sí conocen, hermanos, esas víboras grandes que para cazar aprietan? ¿Verdad? La anaconda. En una ocasión yo tuve la oportunidad de tocar una serpiente de esas, amarilla, y entonces la agarré, hermanos, de la parte media de su cuerpo. Hermanos, es puro músculo. Son muy fuertes. Por eso es que cuando abrazan a un animal para comérselo, hermanos, lo trituran. Le quiebran los huesos, le quiebran las costillas y entonces el animal no puede respirar porque cuando uno respira se expande, ¿verdad? El estómago, la espalda para respirar, pero cuando es oprimida ya no puede respirar y entonces el animal se ahoga porque no puede respirar y entonces la aprieta tanto que ese animal muere por la opresión. Así es, hermanos, cuando el yugo de esclavitud está en una persona, la persona quiere dejar de tomar, quiere dejar de fumar, quiere dejar de hablar malas palabras. Pero como no hay unción de Dios, entonces ese yugo te está apretando y apretando hasta que te va venciendo. Y no hay fuerza humana que pueda liberar. Hasta que llega la unción de Dios, entonces esa persona sí se puede librar, porque el poder de Dios actúa en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, y entonces te libra. Yo he conocido personas así. Conocí a una persona que le empezamos a hablar de Dios hace tiempo. Él era maldiciente, le gustaba mucho fumar y tomar, le gustaba mucho jugar billar.
Y él de tanto que iba a la iglesia, de tanto que iba al culto, de tanto que oía y se unía al canto, a la oración en el culto, hermanos, se fue librando. Ese yugo de esclavitud, de vicio, se fue, hermanos, se fue pudriendo. Y de un día para otro, él dejó de fumar. De repente dijo, hasta aquí, ya no lo deseo. Porque el yugo se pudrió por el acercamiento a la presencia de Dios, a la predicación de Dios, al canto de Dios, a la oración que se hace en el culto, en el templo. Eso hizo que ese yugo de esclavitud se fuera diluyendo hasta que se rompió. Por eso yo creo, hermanos, que tenemos que luchar por buscar la unción y la presencia de Dios para que tú tengas fuerza para seguir adelante y perseverar hasta el día que el Señor venga por la iglesia. Y también era fumador y tomador, y también el tomar de un día para otro lo pudo dejar. Porque la palabra, la presencia de Dios influyó mucho en su persona y él permitió que la unción se filtrara en su mente, en su vida, en su corazón. Por eso es cierto, hermanos, que la unción pudre los yugos. Por eso, hermanos, es necesario fortalecernos en el poder de Dios y en su fuerza. Por eso, aquí están mis hijas, aquí está esta joven, aquí están otros jóvenes. Yo les digo, y como dijo David, joven fui y he envejecido. Y he comprobado, hermanos, que la presencia de Dios te saca adelante, te quita los miedos, los temores, las fobias, los hábitos. Jóvenes tienen que llenarse de Dios para que tengan valor a la vida, a las cosas, a las personas, a las situaciones. ¿Verdad? Por eso es que, hermanos, las enfermedades también a veces se anidan en uno porque uno tiene miedo. Porque su mente, su corazón es débil. Pero aquí está la medicina de Dios para nosotros hoy en día. Busca su unción, busca su presencia y te vas a sentir fuerte, potente, dispuesto. Una de las cosas muy vistas, hermanos, cuando venía la unción de Dios era Sansón. Sansón fue puesto para librar a Israel de los filisteos, pero lo que distinguió a este hombre es que venía el Espíritu de Dios para darle fuerza física, para pelear, para combatir. Y eso, hermanos, es también unción de Dios, porque Dios te da la fuerza física para contrarrestar, para rechazar las enfermedades, los problemas, cualquiera que sea. Dios te da la fuerza física para poder resistir. Entonces la unción, hermanos, sirve para el alma, para el espíritu, para el cuerpo. Para todo te sirve la unción. Porque a veces alguien tiene una enfermedad y anda buscando un remedio, anda buscando una receta. Está bien, te va a ayudar. Pero aquí está una receta que sobresale, una receta que es poderosa, una receta que te cura, que te alivia, que es la unción de Dios. Aquí está diciendo: llegará el tiempo en que ese yugo que Asiria puso sobre tu cerviz se va a pudrir, porque voy a enviar unción sobre tu vida.
Y se llegó el tiempo, hermanos, en que ellos fueron librados. Porque Dios se manifestó con su presencia en el pueblo y fueron liberados de ese yugo. Y es el tiempo, hermanos, donde a nosotros nos ha tocado vivir, hermanos, esta situación de los yugos que nos oprimen o nos quieren esclavizar, pero usted no se debe dejar, no se debe confiar, porque hay, hermanos, unción de Dios para vencer toda situación difícil. La Biblia también habla de un yugo desigual con los incrédulos. Amén. La Biblia da el consejo de que el cristiano no debe unirse en matrimonio con alguien que sea incrédulo, que no crea en Dios. No debe casarse con una persona diferente a la doctrina que ha aprendido. Unirse para hacer trabajos mancomunados, en negocios, en noviazgos, en tratos con la gente que no es cristiana. No se debe unir en ese yugo desigual porque van a tener problemas. Y no, hermanos, no es teoría, es una realidad. Por eso el Señor siempre luchó, siempre le dijo a Israel: cuando tú entres a las tierras prometidas, no hagas parentesco con ellos, porque ellos te van a llevar a la idolatría. Ellos no me conocen, ellos no tienen mi doctrina. Por eso no vas a dar tus hijos a sus hijas, ni vas a recibir sus hijas de ellos para tus hijos, porque tú eres un pueblo santo, un pueblo sabio, un pueblo apartado, un pueblo bendecido, y yo quiero que seas una nación diferente. Y eso es también para el tiempo de hoy. El cristiano apostólico, con la doctrina apostólica, con el conocimiento, con la presencia de Dios, tiene que hacer tratos con gente igual para ahorrar muchos problemas. Aleluya. Conocí, hermanos, hace tiempo un hermano que él estaba casado con una esposa testiga de Jehová y él apostólico. A lo mejor cuando se publique esto, a lo mejor él lo va a ver, pero lo hago con la intención de enseñar. Amén. No, pues las redes sociales ya sacan todo, pero si lo llega a ver, hermano, lo hago con la intención de enseñanza, para que la iglesia aprenda. Ella tenía el control sobre los hijos porque nunca los llevó a la iglesia apostólica. Ella se los llevaba con los testigos de Jehová, porque según ellos pues era mejor, y ella tenía como el control. Y se miraba pues que tenían decisiones contrarias. Porque ser de diferentes doctrinas, hermanos, es unirse en un yugo desigual. Por eso es que, hermanos, la Biblia advierte muy bien de este tipo de yugo desigual con los incrédulos. Usted debe unirse con aquellos siervos y siervas que creen en el mismo Dios, que practican la misma doctrina, que reciben el Espíritu Santo, que hablan en nuevas lenguas y que están centrados en las cosas de Dios. El yugo, hermanos, entonces se pudre a causa de la unción. Amén. Apréndase esto. Tienes un problema, una enfermedad, una necesidad, cualquier cosa, deja que la presencia de Dios invada tu vida.
Deja que la presencia de Dios esté sobre tu persona y entonces aquel problema tiene que disminuirse, tiene que podrirse, tiene que deshacerse, tiene que quebrarse, porque la unción de Dios es más poderosa que cualquier cosa. Pero si tú no tienes unción de Dios, la vida se te va a hacer difícil. Cualquier problemita te va a asustar. Cualquier situación no vas a poder enfrentarla porque no hay fuerza de Dios en tu vida. Ya les he dicho cómo en una ocasión sentí el impulso de Dios y dije, yo tengo que confesar a este cura de esta iglesia. Y me fui a la catedral de aquí de Tijuana, me metí al confesionario y le dije, yo no vengo a confesarme, yo vengo a confesarlo a usted. Aleluya. Cuando ya me di cuenta, yo no sé cómo, ya estaba dentro del cajón y tuvimos una plática con el sacerdote. Porque solamente la unción, el impulso de Dios puede hacer que tú hagas cosas diferentes de tu voluntad, de tu persona normal. No puedes hacer cosas más allá de lo sobrenatural. Entonces, hermanos, la unción de Dios siempre tiene que estar sobre tu vida, sobre tu persona, sobre tu casa, sobre tu familia. En donde quiera que tú estés, debes luchar porque haya unción de Dios sobre tu vida. Y Dios, hermanos, te va a abrir puertas. Dios te va a poner con las personas que realmente ocupas. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. La unción de Dios, hermanos, te da fuerza espiritual. Por eso el Señor dijo que Él con su Espíritu Santo, con la unción, nos daría autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre toda enfermedad, sobre las serpientes, sobre los escorpiones, aún sobre los muertos. Nos daría autoridad. No hay demonio, hermanos, que se resista al nombre, a la unción del Espíritu Santo. Amén. No hay fuerza maligna que pueda estar sobre el poder de Dios. No hay cosa tan maravillosa, hermanos, es que un hermano, una hermana ande ungido de parte de Dios. El diablo te va a respetar, la gente también te respeta porque ve algo diferente en tu persona, en tu vida. Y entonces hayas gracia delante de tus patrones, delante de la gente, delante de las personas con quien te relacionas, hayas gracia porque hay unción de Dios. El Señor Jesucristo, con la unción que Él predicaba y que hacía las cosas, mucha gente, hermanos, lo oía con muchas ganas, con muchos deseos, porque decían, no ha hablado alguien como este hombre, porque este hombre habla con autoridad y no como los escribas o como los fariseos. Este habla y uno tiene hambre y tiene deseo de seguirlo oyendo. ¿Por qué? Porque en Cristo había unción, había poder, había gracia, había misericordia. Y cuando el cristiano, hermanos, camina de esta manera, hermanos, las puertas, hermanos, de la vida, de las cosas se abren para que usted vaya adelante. Con la unción, hermanos, se puede vencer la incredulidad. Porque aunque te pasen cosas contrarias, tú sigues creyendo en Dios. Porque hay unción, porque hay presencia de Dios, tú le seguirás creyendo a Él, no importa que vengan cosas contrarias a tu vida. No hay incredulidad en ti.
Sí hay penas, hay trabajos, hay procesos, pero no te va a llegar la incredulidad, porque tú sabes que hay presencia de Dios en tu vida. ¿Han oído a alguien, hermanos, que se va porque es criticada? ¿Por qué la crítica echa fuera a alguien del camino de Dios? Porque le faltó unción, le faltó conocimiento. Y claro que la crítica, hermanos, es una de las cosas que realmente dañan a la persona. Pero cuando hay unción en ese cristiano que es criticado, él resiste. Y dice, ya sé que tú eres diablo cochino, como le dicen. No es la persona, es el diablo que quiere perjudicarme, pero se va a estrellar porque en mí hay unción de Dios, en mí hay presencia de Dios, en mí hay conocimiento de Dios, y la crítica se le va a resbalar. Porque muchas he oído que cuando le critican se van de las congregaciones. Oh, es que me criticaron. Pues que te critiquen a Cristo, no solo lo criticaron, lo crucificaron. Le decían que tenía un espíritu del demonio. Que te critiquen siempre y cuando pues no haya razón para hacerlo. Y si hay razón, pues hay que arrepentirse, hay que corregir la vida y seguir adelante. No, es que me criticaron, hablaron mal de mí y ya me voy del camino de Dios. Una crítica te saca del camino de Dios porque la unción no alcanzó para resistir. La unción también, hermanos, nos saca de la ignorancia. Amén. ¿Verdad? Porque ¿cuántos de nosotros venimos al camino de Dios ignorando muchas cosas de la vida? Muchas cosas que podíamos, hermanos, alcanzarlas y que no sabíamos que existían. Por eso es que, hermanos, el camino de Dios, la unción, la presencia, te hace sabio, te hace que seas una persona entendida. Porque Dios te revela cosas, porque Dios abre tus ojos espirituales y te da capacidad para entender las cosas. La unción también te quita el desánimo. ¿Cuánta gente hoy, hermanos, cristiana está desanimada? Si hiciéramos una estadística, hermanos, hay mucha gente desanimada. Porque no pasa nada, no hay presencia de Dios, no hay esto, no hay aquello. Pero el problema eres tú, porque no hay unción de Dios en tu vida. Porque estás esperando que otros vengan y te unjan con la presencia de Dios, cuando tú no haces nada por llenarte de la presencia de Dios. No, ese lugar no hay nada, no veo nada. Porque las cosas de Dios se perciben espiritualmente. Las cosas que uno puede alcanzar, uno tiene que esforzarse por alcanzarlas, por llenarte de su presencia y no esperar que otros vengan a compartir de. También, hermanos, la unción nos saca de la pobreza. Amén. Nosotros, estando aquí, hermanos, en el camino de Dios, no somos pobres. Tampoco digamos que somos muy ricos, sino que Dios nos ha dado el pan necesario para vivir, lo necesario para estar perseverando en su camino, pero de ninguna manera somos pobres. Que sí, nos faltan muchas cosas,
pero no las tenemos por servirle a Dios, porque cambiamos las cosas de Dios por lo material, porque nosotros siempre estamos sirviéndole a Dios aquí y no sirviéndole primero las cosas materiales. Por eso no tenemos lo que quizás debiéramos tener, pero somos ricos en el Espíritu, somos ricos con la presencia de Dios, somos ricos con la unción de Dios. Por eso es que también, hermanos, tenemos lo necesario para la vida. El apóstol Pablo ya lo dijo: teniendo pan y vestimenta, estemos contentos con ello, pero sirviéndole al Señor, como pobres, pero enriqueciendo a muchos con la palabra de Dios. También, hermanos, la unción hace que nosotros venzamos las enfermedades. El cristiano que siempre anda buscando de Dios, que tiene presencia de Dios, se enferma muy poco. A menos que Dios lo haga pasar por un proceso con propósito de Dios, puede estar pasando una enfermedad o problema. Pero el cristiano que tiene unción de Dios, hermanos, muy poco se enferma. ¿Sí lo cree o no lo cree? ¿Cuántas veces ha ido usted al médico en este año? Va a decir, no, ya no salgo. No. Estoy hablando de hermanos que tienen unción de Dios. Si vas mucho al médico, mejor sométete a la unción de Dios para que vayas menos al médico, a la consulta. Esto, hermanos, sí da resultado. La unción de Dios hace que la enfermedad, hermanos, se vaya terminando. Por eso, hermanos, en este día, esto a mí me da ánimo, me da satisfacción pensar que orando hay unción, hay presencia de Dios, y ese tiempo que tú buscas de Dios, Dios te da su presencia, te da su palabra, y eso te va a servir para cuando te levantes mañana o en el día, estás fuerte, estás fortalecida, y entonces ninguna cosa te va a desanimar, ninguna cosa se te va a hacer difícil, o ninguna cosa se te va a hacer muy alto, muy ancho para vencerlo o para cruzarlo, porque hay unción de Dios sobre tu vida. Y claro, hermanos, por último diré que el Señor nos dice: lleven mi yugo sobre vosotros. Hay un yugo que sí nos conviene llevar. Hay un yugo que sí lo necesitamos. Es necesario. El Señor dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. A ti y a mí nos conviene llevar el yugo de Cristo, no el yugo del mundo o el yugo que ponen las gentes, el yugo de Dios. Porque llevando el yugo de Dios no te permite desviarte de la salvación. El yugo de Dios te sujeta a Él, y es el yugo que nos salva. Es el yugo que nos da la fuerza. Es el yugo que cuando lo llevamos producimos fruto agradable a Dios. Ese yugo es el que debemos llevar, el yugo que Dios pone sobre nuestra cerviz, sobre nuestros hombros. Lo necesitamos porque ese yugo, hermanos, no nos permite alejarnos de su presencia. No nos permite desviarnos al mundo. No nos permite, hermanos, hacer cosas que a veces uno quisiera. El yugo te sujeta.
Y en otra palabra es lo que Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ese yugo de Cristo sujetaba a Pablo para que anduviera, hermanos, siempre en la voluntad de Dios. Y ese yugo, hermanos, es el que ocupamos en este tiempo. No quiera andar sin ese yugo, porque sin el yugo de Cristo usted hace lo que quiere, va para donde quiere, porque no hay una sujeción. Y por eso la vida espiritual no prospera, porque andamos libres. Y Dios no quiere que andemos libres porque no nos conviene. El lobo nos come, el león nos arrebata. Pero con el yugo de Cristo, hermanos, tú tienes fuerza, tienes poder, tienes autoridad, tienes bendición de Dios sobre tu vida. Y yo te invito este día que haya sobre tu persona unción de Dios. Póngase de pie, porque el yugo de Dios pudre, hermanos, todas aquellas cosas que quieran perjudicar tu vida.